Estamos estudiando outage, cobertura y margen de cobertura y quisiera comenzar con retomar este gráfico acá. Esta es la curva de acumulación de probabilidad exponencial de la razón señal al ruido. La probabilidad que la razón señal al ruido debido al desvanecimiento caiga por debajo de un determinado nivel. Aquí habíamos observado que hay un nivel medio gamma barra que está aquí en el parámetro y puede haber una exigencia de un gamma mínimo requerido por la modulación digital que se transmite a través de el canal que tiene desvanecimiento, y ese gamma mínimo y ese gamma barra de alguna forma determinaban algo que llamamos el margen de cobertura. Esta curva de acumulación de probabilidad exponencial la habíamos presentado aquí con la razón señal al ruido, gamma 0 en decibeles, y con la probabilidad de no cobertura, la probabilidad de outage en escala logarítmica. Pero quiero ser bien enfático en cuanto a que esta curva es exactamente f sub gamma de gamma 0, es exactamente 1 menos la exponencial de menos gamma 0 dividido por gamma barra. Esa es la curva, solamente que representada en otra escala. Ahora, en base a esta curva, para un caso bien específico, con un gamma barra, una razón señal al ruido media al ambiente de 17,8 decibeles y una exigencia de cobertura de 92% o de no cobertura de outage de 8%, encontramos que hay que reservar este margen de cobertura de 10,8 decibeles. Lo hicimos primeramente gráfico en base a este ejemplo y después lo calculamos en forma formal, donde hicimos la pregunta ¿cuál es el nivel gamma barra con respecto a gamma min? ¿Cuántos decibeles, qué factor debe estar gamma barra por sobre gamma min para que se cumpla una determinada cobertura? Ahora, lo que quiero desarrollar en esta cápsula es destacar que en realidad cuando hablamos de outage o de cobertura y encontramos un margen de cobertura, en realidad no es necesario conocer gamma min ni tampoco es necesario conocer gamma barra. Lo único que interesa es la razón entre estas dos. Lo único que interesa es en decibeles cuál es la diferencia entre la mínima razón señal al ruido requerida y cuál es la razón señal al ruido del ambiente. Entonces, tomando nuevamente como punto de partida esta curva de acá, donde quiero destacar con cuidado de que la variable es gamma la que se evalúa, lo que voy a plantear ahora es exactamente esta misma curva donde la variable es esta razón la que se evalúa. Y esa curva la tenemos graficada aquí. Acá ahora tenemos una variable distinta abajo. Tenemos la razón gamma 0 dividido por gamma barra. Y esta curva es f sub gamma de gamma 0, pero ahora lo vamos a hacer explícito que realmente estamos evaluando gamma 0 sobre gamma barra. Esto sigue siendo 1 menos la exponencial a la menos gamma 0 dividido por gamma barra, pero la parte que es importante tener claro ahora que estamos evaluando en el eje de abscisas esta razón. Y esto tiene consecuencias bien interesantes y es lo que justamente quiero que exploremos en esta cápsula. Concretamente, supongamos que, tal como teníamos el ejemplo, se pide una probabilidad de outage de otro 8%. Entonces, P
de outage requerido es 8%. Eso es este valor de acá. Con ese valor entramos a la curva, bajamos y encontramos el valor aquí de menos 10,8 decibeles. Entonces la pregunta es, ¿qué representa eso? Y la parte interesante es que esta razón toma como punto de referencia gamma barra, y acá la razón está representada en decibeles. Entonces realmente esto es 10 veces el logaritmo en base 10 de gamma 0 menos 10 veces el logaritmo en base 10 de gamma barra. Es decir, cuando estos dos vale lo mismo y esta razón vale 1, estamos en 0 decibeles. Vale decir que el nivel de referencia 0 en esta razón representa el nivel gamma barra. Entonces automáticamente, entrando 1 por una especificación de outage y 2 leyendo este valor de acá, lo que obtenemos en forma inmediata con respecto al valor 0, con respecto a gamma barra, es el margen de cobertura. Entonces aquí tenemos menos 10,8 decibeles, es el margen de cobertura. Y esto significa que realmente no es necesario conocer gamma barra en forma específica, los 17,8 decibeles que teníamos en los ejemplos. No es necesario conocer gamma min en forma específica, los 7 decibeles que teníamos en el ejemplo, para determinar el margen de cobertura. El margen de cobertura es una reserva de razón señal a ruido con respecto al nivel medio del ambiente que hay que tener para cumplir con una cierta condición de outage. Y quiero notar esa idea porque esa idea es realmente central a la problemática de margen de cobertura y a su uso en la cápsula que viene para presupuesto de enlace. Entonces vemos que el margen de cobertura es la reserva de razón señal a ruido necesaria con respecto a la razón señal a ruido media del ambiente, gamma barra. Y cuando hablamos de la razón señal a ruido media del ambiente, realmente estamos hablando de el nivel o una referencia al nivel RMS de la señal recibida con respecto al piso de ruido. Es la reserva de razón señal a ruido necesaria para que se cumpla la cobertura paréntesis outage requerida. Entonces, dado un outage requerido, se determina el margen de cobertura. Ese margen de cobertura hay que considerarlo desde un nivel mínimo de razón señal a ruido hasta el nivel medio
de la resonancia del ruido del ambiente para llegar a ese nivel medio con la pérdida de potencia por distancia. Y la forma tal vez más gráfica de calcularlo es, acá tengo exactamente nuevamente el mismo gráfico de antes. Tenemos acá nuestros 8%, que es el punto de entrada. Tenemos aquí abajo una lectura de menos 10,8 decibeles, y lo que representa esto es lo siguiente. Para 8% de outage encontramos lo siguiente. Menos 10,8 decibeles son gamma 0 en decibeles menos gamma barra en decibeles. Pasamos gamma barra para la derecha, el margen de cobertura hacia la izquierda. Entonces tenemos que gamma barra en decibeles es igual a gamma 0 en decibeles más 10,8 decibeles, ese es el margen de cobertura. Y aquí viene el paso interesante. La resonancia al ruido mínima requerida siempre tiene que ser menor que el gamma 0. Entonces podemos hacer aquí una desigualdad. Esto tiene que ser, la resonancia al ruido media al ambiente siempre tiene que ser mayor que el gamma mínimo en decibeles más el margen de cobertura. Y esto no es otra cosa que decir que gamma barra debe estar 10,8 decibeles sobre cualquier SNR aceptable. Cualquier resonancia al ruido que sea aceptable, gamma barra debe estar por encima de eso, si no, no se va a cumplir este criterio de outage de 8%. Con esto, ahora ya tenemos todos los elementos para calcular un presupuesto de enlace completo, y esto es lo que vamos a hacer en la forma de un ejemplo en la próxima cápsula.